Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacobs en esta tarde con Renny Bake y vamos a estar compartiendo con ustedes. Vamos a tener un programa interesantísimo y pues ya estamos ya casi en la recta final de septiembre. ¿Qué tal, Renny? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Esta semana voy a estar en lugar de... Ay, mi Dios mío, Marta Yolanda, hasta suspiro, anda en una gran conga en su viaje de vacaciones. Hoy no sé si sigue en Ámsterdam o andará ya por Budapest. No sé exactamente dónde anda, pero en alguna de esas ciudades está. O sea, nosotros aquí sacando la tarea y ella está de vacaciones. Espero que nos mande alguna foto para poder subírsela a nuestros oyentes. Bienvenidos este lunes. Espero que hayamos comenzado todos con fuerza. Hay un sol precioso allá afuera. Te cuento que hasta me tuve que poner un poquito de bloqueador porque si hay sol, a mí me encanta caminar. Hoy tenemos muchísimas noticias que comentarlos, pero antes, y es una discusión que vamos a tener o les hacemos el desafío a nuestros oyentes, ¿será que la Big Mac con tocino es Big Mac o no es Big Mac? Jorge. Yo como soy medio purista creo que no, pero todavía no la probado. Yo prometí que la iba a probar el fin de semana, pero tuve un fin de semana menos complicado. Pero hoy sí voy a probar voy a mandar a pedir la Big Mac tocino y daré mis conclusiones mañana, pero creo que la Big Mac tiene que ser una Big Mac. Yo invito a todos nuestros oyentes, si van a almorzar hoy y la van a probar o ya la probaron, que nos cuenten qué opinan, si es o no es Big Mac. Si tiene tocino. Si están de acuerdo que se le llame Big Mac, a pesar de que ya no es Big Mac, sino que es Big Mac, pero tiene tocino adicional. Yo voy a pedir doble tocino, pero bueno, vamos a estar ahí. Pero ya saben, están ahora disponibles para que lo prueben y ustedes decidan y participen tanto en nuestras redes como en las redes de McDonald's. Pueden participar y dar su opinión al respecto de si están de acuerdo con que se le añada tocino o no a una Big Mac. Y bueno, solo contarles a todos nuestros radioescuchas, como siempre, en donde pueden escuchar nuestros programas en la 102.1 FM Plus aquí en el área metropolitana. Luego nos pueden ver en todas las redes sociales. Tenemos nuestra transmisión en el sitio en libertopolis.com y luego en las redes sociales pues tenemos nuestra transmisión con video. Ahora poco a poco hemos ido haciendo pruebas para quienes se han ido fijando. Hemos estado haciendo algunas pruebas ahí con el video. Pero pues si tiene curiosidad lo puede ver a través de nuestras transmisiones. Estamos en Facebook Live, en YouTube Live y en Periscope, que es la aplicación de video de Twitter. Así que en las tres redes nos encuentran y pueden ver nuestra transmisión, comentar. Ahí estamos al tanto nosotros de sus comentarios y como siempre les pedimos que compartan nuestra transmisión. Ya varios se han acercado ahí. José Calderón dice: buenas tardes Jorge y Renny, les deseo un excelente inicio de semana. Y igualmente nosotros a todos nuestros radioescuchas les deseamos un excelente inicio de semana y les recordamos que si quieren comunicarse con nosotros, la forma más práctica, aparte de los chats ahí en las redes sociales, es también a través de el WhatsApp. Nos pueden enviar mensajes de texto o mensajes de voz al 4585-4280 4585-4280, que es el WhatsApp de Libertópolis. Y bueno, pues Renny, el viernes medio mencionamos un poco, pero creo que es una nota importante y en medio de todo el contexto que se está dando con relación a la firma del acuerdo que hicieron el viernes en Washington, McAleenan y creo que era la canciller de
de El Salvador, en donde básicamente firmaron un acuerdo muy similar al acuerdo de Guatemala. En el caso de El Salvador, no sé exactamente cuál es la mecánica, si después de eso tienen que ratificarlo el presidente o ya es suficiente con la firma que hicieron, previamente en El Salvador, que recordarán que ya habían hecho una firma de un acuerdo preliminar en El Salvador hace unas 2 semanas y pues ahora fueron a hacer esta firma en Washington el viernes. No sé si aplica, si es algo así como aquí, donde todavía todavía está en la discusión ahorita realmente en el caso de Guatemala, si debe o no debe pasar al Congreso y luego debe ser ratificado por el presidente. Entonces no sé si en el caso de El Salvador será así o ya ahorita ya entra en vigencia luego de esas 2 firmas, ¿verdad? Pero yo creo que al final, aunque se descosieron todos por decir que no era un acuerdo de tercer país seguro, realmente es un acuerdo hasta donde de lo que yo he leído, porque no he leído el texto todavía, pero de lo que he leído en la mayoría de las notas, básicamente es un acuerdo muy similar al que se firmó aquí en Guatemala. Le llamen como le llamen. Es un tema de lenguaje. Honestamente, le voy a leer rápidamente la noticia que salió en la bbc.com, o sea, las noticias de Inglaterra. El título dice: Estados Unidos y El Salvador firman un pacto para minimizar la migración irregular a Estados Unidos. La noticia dice: Estados Unidos y El Salvador firmaron este viernes un acuerdo de cooperación en materia de inmigración como parte de una estrategia para combatir el crimen organizado y reducir el tráfico ilegal y la trata de personas, así como la migración forzada. La noticia la desveló el gobierno de Washington en un comunicado, pero la canciller salvadoreña Alexandra Gil aseguró que no se trata de un acuerdo de tercer país seguro. El concepto de tercer país seguro consiste en que cuando una persona abandona su país para solicitar asilo en otro, ese segundo país puede negarse a recibirlo y remitirlo a un tercero que considere que puede darle las mismas atenciones. Hay unas condiciones mínimas que un país debe cumplir para poder tener esa categoría, como no retornar a los migrantes a sus países de origen, garantizarles vivienda, empleo y servicios médicos. De acuerdo a Gil, el pacto con Estados Unidos persigue minimizar y tratar de garantizar la protección de todas las personas que se ven forzadas a migrar irregularmente hacia Estados Unidos, declaró a la agencia EFE desde Washington. Así que básicamente, otra vez se firmó un acuerdo entre un gobierno de Triángulo Norte y Estados Unidos para ver temas de migración irregular. Hasta el día de hoy yo no he visto que se sepa cuál es el documento que hayan firmado, igual que en el caso de Guatemala. Ya lo debía haber publicado Bukele en Twitter, hombre, no que todo lo hace por Twitter. Pues yo no lo he visto, aunque honestamente el fin de semana me dediqué a descansar, estaba sumamente exhausta, me desconecté de las noticias hasta hoy en la mañana, así que no sabría si lo digo. Yo me dediqué a trabajar, pero otros trabajos. Ah, bueno, yo estaba en el internet, pero estaba en cosas familiares, no estaba en cosas de noticias del día. Mira, cosas que fui leyendo y analizando sobre este. Primero, el mensaje de Estados Unidos una y otra vez en los últimos meses es recalcar que buscan reducir la migración irregular, combatir el crimen organizado y la trata de personas. Incluso en el mensaje del Facebook, que sí me metí al Facebook el fin de semana, es cuando me meto los fines de semana, tú ves que lo que dice las autoridades de Estados Unidos es una y otra vez: estamos firmando estos acuerdos para combatir el crimen organizado transnacional en la modalidad de trata de personas y a los coyotes. O sea, y una y otra vez en 2 o 3 mensajes que vi o escuché en las redes sociales están hablando de combatir a los coyotes, que ya no van a poder utilizar el tema del asilo para llegar a Estados Unidos, que ya los coyotes no van a poder engañar a las personas diciéndoles andate y pedí asilo y te lo van a dar. Y fueron muy claros que es menos del 10% de las personas de Triángulo Norte que piden asilo en Estados Unidos lo consiguen. Básicamente aquí lo que están haciendo es ir muy enfocados a decir: esa trata de personas de que le engañaban a la gente y le decían andate a Estados Unidos, ahí casi que te van. ¿Te acuerdas que hace como un año le decían miren, no se vayan, no, les están mintiendo, no es que los está esperando casa, carro y hasta gringo, gringa para que los legalice en la puerta de la frontera? No es así. Lo que están diciendo una y otra vez es: aunque usted venga con un niño, eso ya no son condiciones para
asilo. Y esto está relacionado a la decisión de las Cortes hace unos días, no recuerdo, donde permiten que Trump pueda de una u otra forma establecer ciertas limitaciones a los pedidos de asilo. Siguen las peleas de las Cortes, pero en Estados Unidos, pero en ese camino van. Y fue una resolución de la Corte Suprema de Justicia. De Estados Unidos. Sí, que por cierto, también ya he leído algunas críticas. Obviamente, en las críticas que he leído no dice eso, pero yo hago la relación de que básicamente ya se están pareciendo a la Corte de Constitucionalidad Chapina, en el sentido de que, por ejemplo, específicamente en esta resolución, se saltaron el proceso en el sentido de que todavía no había terminado de pasar por todos los... por toda la jerarquía así jurídica hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, y entonces resulta que ya la Corte Suprema de Justicia decidió y todavía hay no sé si se llaman amparos allá, pero la cosa es que hay acciones legales que están en cortes menores que todavía no han sido resueltas. Entonces, por eso digo yo que ya se está pareciendo a la Corte de Constitucionalidad Chapina. Mira, aquí está la noticia, es del 11 de septiembre, según Infobae, la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó las restricciones al asilo de migrantes expulsadas por Donald Trump. El máximo tribunal suspendió el bloqueo que había impuesto una corte de distrito a las restricciones que obligan a los migrantes que quieren pedir asilo en Estados Unidos a realizar la solicitud desde un tercer país a lo largo de su ruta hacia la nación norteamericana. El mandatario celebró la decisión en Twitter. La Corte Suprema de Estados Unidos dio lugar, es el día 11 de este miércoles, la noticia del 11 de septiembre, a la aplicación de las restricciones al asilo impulsadas por el gobierno de Donald Trump, lo que impide que la mayoría de los migrantes centroamericanos lo soliciten en la frontera. O sea, esto fue el 11 de septiembre. Ya una semana después ya estaban firmando con El Salvador, ya estaban saliendo Clever Carone haciendo comentarios al respecto. Hoy salió una noticia en Prensa Libre de una entrevista con alguien de la Embajada de Estados Unidos. David Hodge, el encargado de negocios. Exacto, que nunca logro pronunciar su nombre, me van a disculpar. Hodge. Y donde el cabal dice, miren, los guatemaltecos deberán pedir asilo en México. En la página 6, las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos obligan a que los connacionales que deseen asilarse en ese país lo hagan en oficinas migratorias en México. Y en entrevista habla de que el acuerdo migratorio es urgente. Entonces, por cierto que en esta entrevista me quedó claro un tema que a mí no me había quedado claro, y lo resumo con esto que él dice, recalcó que quienes tienen derecho de solicitarlo en Estados Unidos son aquellos que lo hayan hecho antes en otro país y se lo haya negado. Porque lo que a mí no me quedaba claro era, bueno, tienen que pedir, por ejemplo, en este caso, los chapines van hacia Estados Unidos según ellos, y entonces tienen que pedir asilo primero en México. Pero lo que no me quedaba claro era si tienen que pedir asilo en México al gobierno de México para quedarse asilados en México, o ir a pedir el asilo en Estados Unidos a la Embajada de Estados Unidos en México. Pero ya con estas declaraciones queda claro de que es al gobierno de México y es para quedarse en México. Si en caso el gobierno de México les denegara el asilo, entonces ya pueden llegar a Estados Unidos y mire, yo quería asilo en México, pero no me dieron, entonces... Ahora, antes que se me olvide, cabal, el viernes creo que leí que a Lady Frijoles, ¿te acuerdas la hondureña que estaba en una caravana en México, que le ofrecieron frijoles y que ella no quiso y armó un gran relajo y paró ya después estaba en Estados Unidos? Pues a Lady Frijoles, porque así le pusieron el nombre, ya la deportaron de vuelta a Honduras. Parece que le pegó a la dueña de la casa donde estaba viviendo en Estados Unidos. Las cortes la deportaron, ya regresó a su casa. Y básicamente esto es un tema que, si se dan cuenta, en 11 meses dio cara vuelta, del estallido de las caravanas de migrantes que nadie sabía qué pasó aquí en octubre. ¿Te acuerdas, Gerasimo? ¿Qué pasó aquí? ¿De dónde salieron? ¿Para dónde? Y ahora Estados Unidos lo que está poniendo es límites, como diciendo, bueno, la gente se está viniendo porque cree que nos puede pedir asilo tan fácilmente, o les están mintiendo o están engañándoles. Comienzan a dejar claro cuáles son las reglas para de esa forma que el que realmente llegue a pedir asilo a Estados Unidos sea una persona que necesite el asilo y no esté diciendo necesito asilo cuando lo que está buscando es trabajo, o le mintieron o le ofrecieron A, B o C por irse a Estados Unidos en las caravanas. Hay una pregunta que me está llegando a mis redes
que me dice, ¿cuál será el impacto en seguridad nacional gringa los hallazgos de plantaciones de coca en Guatemala? No sé si quieres mencionar un poco la noticia, porque creo que lo mencionó algo la entrevista de David Hodge. Pues sí, entrémoslo, porque para mí sí es un tema complicado ese. La semana pasada, todavía el viernes, dieron a conocer de que ya habían quemado alrededor de, ¿cuántos eran? 1.500.000 plantas de coca. Pues yo estuve investigando un poco el fin de semana, para que veas que parte de eso era lo que estuve trabajando. Y esto es lo que no me aparece, no logro entrar al archivo aquí, porque hice el cálculo de a qué equivale esas 1.5 millones de plantas de coca. Me costó encontrar, al final lo encontré. Si están haciendo esos, ¿cómo se llama? Si están, o sea, lo digo públicamente por aquello de como hacen a veces esas de verificar quién está haciendo algunas requests así en las redes. Entonces yo estaba averiguando cuántas plantas de coca se necesitan para hacer un kilo de coca. O sea, no es porque quiera ponerme un laboratorio de coca, sino simplemente quería averiguar para poder hacer ese cálculo. Más o menos calcular, o sea, si era 1,5 millones de plantas, ¿cuántos kilos de cocaína se podían haber sacado? ¿Cuánto? Lo logré averiguar, y para que vean, lo logré averiguar en un documento de la ONU, que es uno de los, de la oficina esta de los, de la oficina de temas de drogas de la ONU. Entonces ellos tienen conversiones y cálculos, estudios, su estudio así de assessment de las siembras de coca. Y entonces lo que averigüé es que realmente varía mucho, pero en promedio, así saqué el promedio de todo lo que ellos pusieron. Entonces el promedio son 37.500 plantas de coca para hacer un kilo de coca. Bueno, y luego me puse a averiguar cuánto cuesta un kilo de coca en Estados Unidos. Por eso digo que si salieron campanas ahí de que estaba preguntando mucho de la coca, era porque soy periodista y ya estoy haciendo esa investigación, pero lo digo público por cualquier cosa. Hay que registrarnos. Entonces, bueno, ¿y cuánto cuesta un kilo de coca en Estados Unidos? Y según las averiguaciones que encontré, más o menos ahorita está, aunque varía, pero más o menos $150,000 por kilo de coca puesto allá en Estados Unidos. Y entonces, con eso, ya hice la relación. Si con estas plantas, con este 1,5 millones de plantas, se podrían producir 40 kilos de coca por cosecha. Por $150,000 puestos en Nueva York. Pero espérate. Resulta que las plantas de coca tradicionales producen, ya me volví experto en plantas de coca. Ok, eso es lo que estaba haciendo el fin de semana. Yo estaba leyendo otras cosas y él estaba leyendo sobre plantas de coca. Las plantas de coca producen 6 cosechas al año. En así las tradicionales en Colombia, ahí en las montañas de Colombia. Por 6. Sí. Pero en este caso, pues las de Guatemala, a saber, porque recordemos que fueron modificadas genéticamente. Puede ser que hayan sido modificadas genéticamente solo para que aceptaran el calor o para que produjeran más, que se yo. A lo mejor aprovecharon de una vez y mataron 2 pájaros de un tiro. Pero presumiendo de que es así como las plantas de coca tradicionales que producen 6 cosechas al año. Y entonces, de ese 1,5 millones de plantas, se podrían sacar 40 kilos de coca por cosecha, y 240 kilos de cocaína al año. Ese es mi cálculo, así a grosso modo, que hice el fin de semana. Lo cual son $6 millones por cosecha, y 6 cosechas son $36 millones. 36 puesto millones en Nueva York. Puesto en Nueva York. Pero entonces también averigüé, bueno, y eso, o sea, ¿qué es así en el big picture, ¿verdad? En el esquema? Y resulta que aquí en Guatemala, solo para darse una idea, el año pasado, en el 2018, se decomisaron 16.829 kilos de coca.
Y aquí estamos hablando de que en lo que han encontrado la semana pasada se podrían producir 240 kilos de coca versus lo que se ha capturado aquí, que algunos estiman que es más o menos el 10% de lo que pasa. Pero ponerle eso son 16.829 kilos, o sea, esos 240 kilos realmente es así, peanuts en Pero es que acuérdate que estamos en una transición. Sí, o sea, pero precisamente el que nos conviertan en país productor es completamente distinto, porque una cosa es que sea país de tránsito, país de una otra forma corredor, y otra cosa es productor, porque la forma en que comienzan a ver al país y comienzan a clasificar al país y a sus ciudadanos es otra cosa a nivel internacional. O sea que ahorita estaban comenzando a sembrar. El año pasado, yo te lo conté en su momento y creo que lo dijimos al aire en el patio de atrás, que se habían dado avistamientos de plantas de cocaína desde el aire, que estaban mirando a hacer una comprobación física, o sea, llegar a los lugares, porque eran lugares recónditos, para ver si era o no era realmente planta de coca, como era así como tocarla, olerla, etcétera, etcétera. Ya hubo comprobación, ya se están haciendo decomisos e incineraciones, pero lo que debiéramos de comenzar a preguntarnos como país, porque eso va a marcar la agenda de seguridad, una de las aristas de la agenda de seguridad del próximo gobierno de Guatemala en su relación con Estados Unidos. Estamos pasando de ser país de tránsito a ser país productor. ¿Cómo vamos a manejar esa situación y ese esfuerzo? Yo te diría, el precio en Nueva York es $150,000. Creo que aquí, como está a la mitad del camino y todavía tienen que pasar un montón de cosas, creo que es como $20,000 el precio del kilo de como ya producido acá, porque como tú sabes, distintos productos, no solamente distintos productos, es muy distinto el precio en fábrica que el precio de mayorista que de retail. De retail, entonces hay que ver los números, pero creo que esto es una de las situaciones que tenemos que comenzar a platicarnos. Me pareció muy interesante que ha salido el encargado de negocios a dar estas declaraciones y que el encargado de negocios esté hablando de temas de seguridad nacional, porque básicamente el acuerdo de migrantes es un tema de seguridad nacional. O sea, usualmente no sería un tema de Departamento de Estado, a menos que hayan invocado o hayan alineado a todos. Y miren, ahí se acuerdan que cuando está la seguridad nacional de Estados Unidos en juego, todo se prioriza en la línea de seguridad nacional, que creo que es esta situación. ¿Alguna otra cosa que te haya llamado la atención de esa entrevista, Jorge? Pues solo regresando a mis números que hice el fin de semana. Eso los hice el viernes en la noche, el sábado en la madrugada. Pero resulta que el domingo recibí un montón de fotos las publicaron también ahí en la cuenta de Twitter del Ejército. De que han encontrado nuevas plantaciones. Por ejemplo, solo el domingo vi que habían encontrado un almácigo de 100,000 plantitas, otras 100,000 plantitas de coca. Y al final yo creo que la reflexión no es tanto el tamaño o la cantidad, si quieren, porque ya según los números que hice yo, por lo menos no es un volumen así gigantesco, pero ya es considerable. Pero no es tanto el tema de la cantidad como el hecho de que ya se esté dando. Ese realmente es el punto, porque, o sea, una vez ya tienen sus plantaciones aquí, igual pueden ser 1,000,000 de plantas que 100 millones de plantas, ¿no? O sea, bueno, no es igual, pues, o sea, hay que encontrar los terrenos, todo, pero el punto es de que ya pusieron un pie aquí como productores. Dando y en diversos y variados puntos, porque, por ejemplo, ya encontraron en Izabal, ya encontraron en Alta Verapaz, ya encontraron en Petén. O sea, no es así que esté un sembradío así chiquito que encontraron en algún lado, no, ya encontraron no varios. Es la hoja, no es la maceta de marihuana que tienen algunos en su casa para ser muy muy chapinamente, muy urbana. Y ahí no hay que olvidar, Jorge, en esta arista que en San Marcos hay plantaciones de amapola. Entonces, estamos convirtiéndonos en un país productor de drogas ilícitas, de amapola que genera heroína y de plantas de coca que genera cocaína. A vuelta de Perico, o sea, a 2 horas de distancia en avión más o menos de territorio estadounidense. Eso cambia
hasta la forma en que nos van a mirar y nos van a estar prestando atención los estadounidenses, sí. Porque ya no es Colombia, ahí lejos, sino que es ahí en el patio de la esquina. A mí lo que más en el backyard. Lo que más me preocupa y molesta es que ahora, así ya casi que por default, a todos los chapines al cuartito, en la migración. Como le sucede lamentablemente a los colombianos, ¿no? Como le sucedía a los colombianos en los años 80, en los años 90, que colombiano visto fuera de Colombia, que todas las personas era tal el prejuicio que había por el asunto Pablo Escobar, que a los colombianos por una generación se los llevó, como se diría, muy chapinamente, pero déjate que una generación hasta la fecha siguen teniendo el San Benito ese, ¿no? Y el problema es de que ahora nos lo van a poner a nosotros. Yo conozco muchos colombianos, gente muy decente, pues, o sea... No, sí, o sea... En Washington muchos, o sea... Por eso, a ser el 1% el que está metido en el negocio, pero todos los colombianos que viajan al extranjero, les pasa en Europa, les pasa en Estados Unidos, les pasa por todos lados, hasta aquí les va a pasar que los ven así con recelo, ¿no? Ahorita me recordé un mi amigo que desgraciadamente falleció, que trabajaba, un compañero de clases en un curso, que trabajaba en Colombia, un colombiano, o sea, obviamente trabajaba en temas de investigación antidrogas, y le explotó una bomba de las FARC, desgraciadamente, a su auto. Pero me acuerdo la última conversación que tuve con él, y él hacía la broma que escuchaban su acento y en los aeropuertos y todas las agencias volteaban a ver. Cuando él les enseñaba como su credencial, casi que lo inventaban a tomar un trago. Era así como, mira, es un cambio buenísimo, porque cabal tenía la clásica pinta de colombiano X. Es muy simpático. Ahorita me lo recordaste con esta situación. Bueno, es que lamentable, como tú dices que es una generación, pero de los casos que yo he sabido, hasta la fecha siguen teniendo, lamentablemente, los colombianos ese prejuicio en su contra, y en todas partes. Ahora van a Europa, a Estados Unidos, incluso en Latinoamérica y todo. Levantan sospechas solo por el hecho de ser colombianos, aunque no tengan absolutamente nada que ver con el tema del narcotráfico, ¿no? Sí, no, pues ya le contestamos a nuestro oyente. Creo que habrá que observar esto y estar conscientes que hay que ver cómo apoyar que realmente el gobierno, y no importa si es este gobierno, el siguiente o los siguientes, en conjunto con otros países consumidores, no solamente es Estados Unidos, Europa también tiene unos grandes problemas de consumo y de importación. Asia, trabajar cómo reducir esta situación. No es tan fácil, por mucho que algunos digan, entonces vamos a despenalizar y todo se descomplica. No es tan fácil y no lo veo viable políticamente, así que es una situación en la cual nosotros como país, como jamoncito del sándwich, estamos a la mitad del mayor consumidor, convirtiéndonos en área de producción, no solamente de tránsito. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer los guatemaltecos para reducir el impacto negativo que esto puede llegar a tener? Me contaba mi amigo el fin de semana de Costa Rica, contándome que han encontrado muchísimas, que ellos también tienen sus propias quejas, solo que están usando Costa Rica. O sea, de Colombia o de Bolivia o de Venezuela está llegando cocaína, y de ahí han identificado que se los están metiendo en embarques para exportaciones de productos costarricenses, por ejemplo, mangos o bananos, para Europa. Me dijo, mira, acaban de agarrar como que 2 toneladas en unos contenedores que iban de Colombia para Europa, y hay muchas quejas de los países europeos. Entonces, este es un tema que ahí tenemos que trabajar todos conjuntamente, porque es una situación que atañe a todos, y veremos qué sucede en los próximos meses y años. Pero sí, junto con el tema de migración ilegal hacia Estados Unidos, va a marcar la relación de Guatemala con Estados Unidos en los próximos años. Así es. Vamos a ir a una pausa, pero antes de eso voy a leer algunos de los mensajes de nuestros radioescuchas. Ahí dice José Calderón que ha tenido problemas con la Libertad desde la mañana. En efecto, tuvimos algunos problemas con el servidor, pero ya está funcionando, José, así que ya te puedes conectar a través de la Libertad, y a todos nuestros radioescuchas, pues si tuvieran algún problema, ya se pueden conectar a través de la Libertad para escucharnos por esa vía, que sí tuvimos algún problema en el servidor hoy en la mañana, pero que hubo unas
unas reparaciones aquí en el edificio el fin de semana y nos torció un poco la infraestructura, pero ya estamos recuperados. Luego, Bela Beltetón, buenas tardes, Jorge y Reni, ya compartido. Dice Bela Beltetón, ya notaron que Burger King, honrando la campaña de McDonald's del McDía Feliz, se unió y ese día no vendió Whoppers. Qué bien, sí, qué bien que se hayan unido. Y luego, vamos a ver, Carmen Andrade ya compartido, Labranceto también. Julio de León dice, 1 millón de plantas quemadas no es nada a comparación de lo que producen ante la demanda que exige. Realmente el punto es de que aquí en Guatemala no se había producido antes, hasta el año pasado que empezaron que encontraron cocaína. Amapola sí se producía, mira. De hecho, Carlos Roberto dice, Carlos Roberto Lara, saludos desde ya a Tim, de todo pulmón, desde antes de Vinicio Cerezo, y gracias a él se cultivaba y creció más el cultivo de amapola, y eso es sabido por muchos, desde hace 30 y pico de años. San Marcos. Sí, hay unas historias bien interesantes en el famoso libro que nunca termino de escribir, de entrevistas con algunos viejos amigos que estuvieron en esa época. Nuestro amigo Mike Beagle tiene muchas anécdotas interesantes de los 80s y 90s de su época por acá. Y ya lo que nosotros estamos poniendo sobre la mesa es el cambio que va a implicar hasta en la forma en que nos van a catalogar allá afuera, que ya no solamente ser país de tránsito, o que estemos produciendo amapola en un pedacito del país, sino que básicamente se está produciendo amapola y cocaína. Eso es otra forma y otro tratamiento. Es como, no es lo mismo que a uno se le olvide pagar la tarjeta de crédito de vez en cuando y ¡pum! Automáticamente el sistema lo manda de, ¡ay, hijo de la gran, esta vez no pagaste! ¿A qué? No pagues durante, no sé, 3 meses, 6 meses, y entonces ya te mandan a otro listado. O sea, una cosa es, se les olvidó pagarla, lo mandaron a pagar al día siguiente, y otra cosa es que te metan en el listado de morosos. Pues esto es un poco la situación. Una cosa era que pasara por aquí la coca, y que estuviéramos cultivando en un pedacito heroína, y otra cosa es que nos vayan a meter al listado de productores de coca, porque eso ya es otra cosa. Yo no quisiera estar en ese listado. Sí, pero lamentablemente ahora pues ya lo más seguro es de que sí vamos a estar. Solo un par de mensajes relativos a este tema, dice Javier Ruiz. De todos modos, la droga constituye menos del 1% del peso de la hoja. Hacen falta 375 kilos de hojas cosechadas, lo suficiente para llenar una camioneta. Entonces tenían más información que yo, para obtener 2.5 kilos de pasta, que es la base de la cocaína, que es la forma intermedia, que a su vez dará 1 kilo de cocaína pura en la forma conocida de polvo blanco. Jorge no sabe nada de drogas porque no sabía eso, le estaba haciendo su cálculo. Sí. No, pero todo eso sí lo investigué también. Lo que pasa es de que yo el dato que necesitaba, que fue el que me costó encontrar, fue porque eso de los 375 kilos sí lo encontré, pero lo que yo necesitaba saber es cuántas plantas, porque para poder hacer la comparación de lo de aquí, porque... Pero yo te estoy bromeando en el tema de si te estaban investigando, ¿por qué estabas tú investigando eso? Es más que obvio que Jorge no es alguien que esté interesado en ese negocio, sino que básicamente estaba trabajando como buen periodista, averiguando todo lo que pueda, y sería bueno de repente algún experto en el tema, si nos están escuchando, si quisiera hablar al aire, podemos hacer por teléfonos, no tiene que venir aquí a la cabina, porque creo que sería un tema bien interesante, y les hacemos la invitación a los que nos están hablando, especialmente al que probablemente debe estar chequeando quién es Jorge, porque está él revisando en el internet cómo hacer cocaína el fin de semana. Bueno, en cuanto a geografía, dice el mismo Javier Ruiz, la producción global en este momento proviene en un 10% de Bolivia, un 29% de Perú y en un 61% de Colombia. Y Sergio Sarti dice, es importante recalcar que el narcotráfico está considerado por las Naciones Unidas como delincuencia transnacional. Por lo tanto, debe de ser combatido de manera íntegra con un esfuerzo encabezado por el Ejército. Para eso debe ser dotado de las capacidades numéricas, entrenamiento, equipo y capacidades necesarias para combatirlo. Estos son algunos de los mensajes que nos han dejado, y nosotros vamos a hacer una pausa porque ya teníamos que ir desde hace rato. Pero antes de eso, le recordamos que si usted pone 0 excusas, en Aseguradora General le dan el 100% de respaldo. Contrata tu segura en aseguradorageneral.com o llamando al 1757. Aseguradora General
te acerca a tu tranquilidad. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Todo a pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón, recordándoles que el gel de aloe de Ela le ayuda a las personas con problemas digestivos, que tienen reflujo, que toman pastillas para ciertas enfermedades que tienen efectos en el sistema digestivo. Así que no se complique la vida, proteja su sistema digestivo con el gel de aloe de Ela. Ese lo puede conseguir ¿en dónde? Pues llamando o enviando mensajes a WhatsApp al 4950-3414. 4950-3414. Este es distinto al WhatsApp de Libertópolis. Este es el WhatsApp de Ela, que es 4950-3414. Ahí puede pedir tanto el gel de aloe de Ela, o puede pedir también la Equinacia Blend líquida de Ela, que esa también la consigue en las tiendas de GNC, pero el gel solo lo consigue en el WhatsApp 4950-3414, y yo les puedo dar fe de que sí funciona y sí protege el sistema digestivo. Y bueno, pues estamos de regreso con ustedes. Todavía tenemos algunos mensajes, siguen hablando ahí nuestros radioescuchas con relación al tema de las drogas, como que les interesa mucho. Dice Javier Ruiz, durante el gobierno de Colom se encontraron siembras de coca en Alta Verapaz, y ahí en Alta Verapaz fueron precisamente los que encontraron la semana antepasada, uno de ellos, y ahorita el fin de semana encontraron otra siembra de coca ahí en Alta Verapaz. Y la amapola ya más de 30 años de sembrarse en San Marcos. En efecto, la amapola con esa flor tan bonita, porque la flor es bien bonita, ¿no? Lollipops, no sé cómo le dicen a la... Exacto, que es como es color rojo, pero a mí una vez alguien me contó, no sé si es cierto o no, porque nunca me enseñó, bueno, sí me enseñaron fotos, pero no tengo las fotos, de que parecía que estaban haciendo manipulación genética otra vez, y que ahora ya no era roja, sino que era como blanca, y era más difícil hacer avistamientos aéreos. Muy probablemente. Yo que quería poner una flor de amapola en mi casa porque son bellas y se me quedan mirando con cara de no se te ocurra. Y dice Danilo Ruiz también, esto de la producción de drogas que fue bien planificado, y se empezaron a construir la infraestructura de la siembra, transporte, trasiego y todo lo relacionado a esta, con el beneplácito del gobierno de Bercé, no sé si querría decir Berché, la transversal del norte, que siguiendo instrucciones de los socialistas Alfonso Portillo, Edgar Gutiérrez y especialmente Eduardo Stein, dejaron libre el corredor norte de bases militares. Hoy no hay presencia de seguridad en esas áreas, las fuerzas de seguridad, pero disminuidas, claro, que una parte fue por los acuerdos de paz, pero recordemos que estos acuerdos de paz, Eduardo Stein, Edgar Gutiérrez, fueron algunos de los que intencionalmente construyeron el andamiaje. Hoy vemos que cualquier hijo de vecino puede moverse, transportar cualquier tipo de mercadería o mercancías de dudosa procedencia. Esas áreas inmediatamente deben ser tomadas por el Estado, colocar toda la seguridad necesaria y evitar llegar a ser un narcoestado tal como está Nicaragua, Venezuela, Bolivia o Cuba. Y luego Juan Godínez dice presente y compartido. En efecto, y eso se complementa con todas las bloqueos que hacen muchas organizaciones que casualmente dejan siempre libre cabal todo el corredor desde el lago de Izabal hasta México, pasando por la transversal del norte, así casualmente. Mira, cuando uno ve las decisiones que tomaron otros gobiernos en el pasado, pareciera que de una u otra forma había un Maquiavelo que estaba arando el camino para convertir al país en un productor de drogas o agilizar el tráfico de las mismas. Algunos lo vieron, algunos lo vimos, se mencionó, pero en su momento como que no había esa discusión, sino que la agenda política de corto plazo era otra. Ahora el punto es que ya estamos en eso, ¿qué es lo que vamos a hacer como país? Porque convertirnos en un narcoestado es complicado. No solamente para los que estamos acá y algunos dirán, pero solo se van de viaje, yo no me voy de viaje, sí, pero nuestras exportaciones usualmente pueden pasar doble chequeo porque automáticamente pueden llegar de países sospechosos. El tema de
tener un billete de $20 en querer cambiarlo en el banco se volvió una odisea. El tema del turismo también se afecta. Así que mi punto es, ¿y qué vamos a hacer de ahora en adelante? Y esto es la agenda, que nos guste o no nos guste, gobierno actual y gobierno entrante, y los siguientes gobiernos va a ser uno de las aristas de la agenda internacional de nuestro país con su relación en Estados Unidos y otros países. Si hubieras visto el chat de la plática con mi amigo de Costa Rica, que primero estábamos chateando y después, ay, no, sabes que mejor te hablo porque tengo pereza de escribir, era más o menos, mira, nos estamos ahogando en cocaína, no hay que olvidar, Costa Rica, no hay que olvidar que la producción de cocaína se duplicó o casi que triplicó del 2014 a la fecha, mucho porque las FARC sembraron más áreas de cocaína porque estaban negociando el acuerdo de paz con Colombia y les iban a dar una X cantidad por cada hectárea sembrada que supuestamente iban a destruir, otros porque estaban mirando como que eso se podían negociar. Hay que recordar, las FARC son una narcoguerrilla. Y 3, que es una noticia importante que aquí a veces no se ve, es que Hugo Chávez, y fue una noticia en ABC de España, o El Mundo, no recuerdo, Hugo Chávez dio la orden de que se inundara de cocaína a Estados Unidos como una forma de guerra contra el imperialismo. Y ahora que el régimen de Nicolás Maduro está sin plata, sin cash, ya casi que nadie le está prestando dinero, ya hasta los chinos ya no están invirtiendo dinero en Venezuela para explotar petróleo. Su única alternativa para generar efectivo, cash, es el crimen organizado transnacional, es meterse de lleno al trasiego de cocaína y producción de cocaína. Hay que recordar que el cartel de los soles de Venezuela, que hace mucho ruido y se habla mucho de eso en las noticias europeas, porque allá es donde han estado llegando a lavar dinero, entonces a cada rato sale alguna noticia relacionada con eso, tiene su origen en Venezuela. Entonces, hay que mirarlo en el contexto no solamente local, sino en el contexto de lo que estaba pasando en su momento en el tiempo. Esto es crimen organizado transnacional. Y ahora el narcotráfico es una forma de financiamiento para ciertos regímenes parias, como es el régimen de Nicolás Maduro, y también para grupos del crimen organizado transnacional. Esto es otra cosa y eso es lo que tenemos que tener bien claro los guatemaltecos. Esto no es algo de una plantita de marihuana en la azotea de alguien. Esto es otra cosa completamente distinta. Sí, y en efecto va a tener serias repercusiones y qué lástima que hasta ahora que hicieron esto que establecieron el estado de sitio es que han estado haciendo estas acciones que han sido principalmente el hallazgo de estos laboratorios y siembras y de pistas clandestinas que han estado destruyendo, que ya han destruido varias de estas pistas, que básicamente el destruir es hacerle un par de hoyos así en el transcurso para que no pueda pasar nada ahí. Y que por cierto, de las fotos que he visto yo, que estaba viendo las fotos que han estado subiendo del ejército, realmente, o sea, más que pistas, realmente son caminos vecinales, porque si los ves, o sea, se ve como cualquier camino dentro de una finca, solo que así bien largo, recto y largo, pero y eso sí, sin cercos a la par. Mira, y no solamente es un tema de ser trasiego, productor y también lavado de dinero, es un tema que nos va a afectar a todos en conjunto. La noticia cabal que salió en El Mundo de España era una exclusiva. Hugo Chávez ordenó inundar a Estados Unidos de cocaína de las FARC. Chávez ordenó combatir a Washington introduciendo droga por medio de las FARC, según informes de la DEA a los que ha accedido El Mundo en exclusiva. Hugo Carvajal, ex jefe de inteligencia encarcelado en España, implicado. Hace 7 días, o sea, googleé la noticia si alguien la quiere leer, porque esto es un contexto no era solamente conseguir efectivo, también era un tema de guerra
guerra irregular, que era como, bueno, llenémoslos de cocaína. Creo que habrán algunos videos, pero esta noticia, que es un informe de la DEA, y detalla cómo el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, se reunió en 2005 en su residencia oficial a los responsables de inteligencia del país para ordenarles combatir a Estados Unidos inundándolo de cocaína. Estamos hablando 2005. Y de paso, pregunta si nos quedan unos existencial. cuantos dolarcitos mejor. Y de paso conseguían dinero. Y pregunta existencial, ¿cuándo fue que comenzó todo el relajo de la inestabilidad en Guatemala, de los ataques a la inversión, de todo este tema de que quitaron las bases militares y que tú estabas diciendo, que estaba diciendo uno de nuestros oyentes? Porque sería interesante mirar esa situación, esos periodos de tiempo y eventos en Guatemala con estos ojos, porque yo honestamente no tengo las fechas en este momento, pero me gustaría, os le invito al oyente que nos puso esa noticia, que lo vea con estos ojos y que googlee la noticia. Pues básicamente es toda la década, la primera década del siglo XXI, porque Portillo fue los primeros años, de ahí fue Berché y de ahí estuvo Colom. Todavía Colom estuvo del 2008 al 2012, Berché del 2004 al 2008 y el Pollo Ronco estuvo del 2000 al 2004. Esas son más o menos las... Y en el interim, los dos personajes ahí mencionados, léase Edgar Gutiérrez y Stein. Bueno, solo Alejandro Pérez nos deja un mensaje en YouTube, dice: Trump se enoja porque sabe que la agenda narcoterrorista es minar la juventud estadounidense a través de las drogas. Es una agenda diabólica, dice Alejandro Pérez, y es básicamente lo que en teoría hizo Hugo Chávez. Empezó Hugo Chávez hace 15 años. Y bueno, ya pasando un poco a notas nacionales, ahí nos han estado preguntando que si vamos a hablar acerca de, esto parece así casi que ¿qué? La Roma La Roma imperial. Yo le estaba diciendo, déjame ver, Jorge, porque no vi, vi el titular, pero no tuve tiempo de leer la noticia en la mañana, para ser honesta. Es el titular del periódico, es la dulce vida de algunos diputados del Pacto de Corruptos. Me encanta el dibujo de la foto de algunos diputados vestidos de romanos, la verdad. ¿Quieres tú leerla un poco, comentarlo? Pues básicamente es un reportaje, yo tampoco lo he leído completo, pero básicamente es un reportaje en el que los reporteros, los investigadores de el periódico se pusieron a revisar las facturas de gastos del Congreso y encontraron ahí un montón de cosas así de precisamente, y por eso de ahí el titular, de los gustitos que se dan los diputados a expensas de los tributarios, porque todo esto son que almuerzos, que cenas y que poco falta que caviar y langosta, etcétera, etcétera, pero todo hay cervezas y vinos, eso sí, ahorita estoy leyéndolo. Todo a cuenta de los tributarios, ¿no? Entonces la denuncia es básicamente eso, de que están dándose la gran vida a expensas de los tributarios, cuando en todo caso esos gastos debieran de cubrirlos ellos, o sea, para eso tienen un sueldo, ¿verdad? E incluso hasta gastos de representación. Entonces, pero adicionalmente a eso, pues utilizan las cajas chicas y los gastos así que supuestamente tienen derecho, que es muy debatible ese concepto, pero entonces utilizan todo eso para darse la gran vida, ¿verdad? Que al final básicamente es lo que sucede todo el tiempo en toda la administración pública. Bueno, en casi toda la administración pública, solo los que no pueden, pero de los que tienen chance se aprovechan de eso, y que con viajes y que vamos a ir al foro de no sé ni qué a Zurich, y se van allá a pasar 2 semanas a Zurich con gastos pagados y hoteles de 5 estrellas y todo. Por supuesto que lo pagamos nosotros, ¿verdad? Si fuera cuando va uno y ve lo que cuestan los hoteles y todo, no mira ahí cómo hace para irse en un Airbnb o un hotelito así más barato, pero ellos no, como lo pagan los tributarios, démonos la buena vida, ¿verdad? Y todo, hoteles 5 estrellas, si se puede más estrellas mejor, aunque hay poquitos hoteles de más estrellas, pero les aseguro que si van a algún lugar donde hay uno, seguirán a ese y todavía piden la suite presidencial, que es el problema de cómo se derrocha el dinero, y de ahí siempre salen diciendo, pero es que no alcanza el dinero, no alcanza, ni modo, si solo andan
despilfarrando. Yo considero de que en general la mayor parte de viajes, por no decir todos, pero por lo menos voy a dejar libre algunos, pero la mayor parte de viajes que hace cualquier funcionario actualmente, sean diputados, sea el presidente, sean fiscales, sea lo que sea, son onerosos y no son necesarios, porque en la mayoría de los casos pues simplemente no son necesarios, porque dicen, no, es que vamos a ir a ver cómo funciona allá en Brasil, o cómo funciona en Alemania, cómo funciona el sistema X o el sistema Y. Pues les cuento que a estas alturas de la historia y a estas alturas de la tecnología, podrían averiguar mucho más aquí, sentados en una computadora, que lo que van a ir a hacer allá. Esa es simplemente una excusa para ir a pasear, y a ir a pasear con gastos pagados por los tributarios. Entonces, en el 99% de los casos, simplemente ningún viaje de funcionario público es justificable a estas alturas del partido, solo que hay que ir a firmar algo o algo así. O que estés negociando algo, por ejemplo. Ni eso, porque puedes mandarlo ahora ya con firma electrónica. Sí, pero anda a decírselo a Degener cuando andaba negociando su acuerdo con Estados Unidos. Ahorita que estabas diciendo esto, me acordé de una cosa que andaba circulando en las redes, no sé si es cierto o no, de que la forma en que la PDH se estaba gastando el presupuesto. A mí me lo mandaron en el WhatsApp, así que no es cierto, no sé si es cierto o no es cierto, pero creo que es interesante porque va en la misma línea de lo que tú dices. Dice, hay una lista de cuánto gasta, de quiénes están trabajando con él, y diciendo como, mire, dice que no le alcanza el dinero, pero habría que revisarle las cuentas. Me imagino que esto fue como el día anterior a que saliera esto, entonces están sacando los trapos al sol. Lo que pasa es que como el procurador de los derechos humanos la semana pasada, no me recuerdo si fue el jueves o viernes, hizo una conferencia de prensa en donde y presentó un amparo en la Corte Suprema de Justicia en contra del ministro de Finanzas porque no le han asignado todo el presupuesto y que ya no tiene dinero para pagar salarios. Pero luego el mismo fin de semana sacaron una foto donde precisamente iba de viaje a Washington, ¿verdad? Entonces, nuevamente, y en este caso pues le están echando al PDH porque a mucha gente le cae mal el PDH, pero realmente eso se da en todas las dependencias del gobierno. O sea, él simplemente no es la excepción, simplemente es la misma regla que todos los demás. Todos se gastan el dinero que pueden gastarse porque como no les cuesta nada y no tienen que pagar las consecuencias, entonces, como dice el dicho, aquel hartate coche que mañana es sábado, ¿no? Pues eso hacen precisamente todos, bueno, no todos, pero el 99% de la gente que llega al gobierno va con esa intención. Dejo un 1% porque tal vez sí hay gente que no va con esa intención, pero la mayoría sí. Yo no quiero dejar de pasar la noticia antes de que vayamos al corte, y no sé si ya vino nuestro invitado. Sí, ya está nuestro invitado por acá. Titulares, distribuidoras de energía demandan a Guatemala. Accionistas de Energuate, este es el titular de Prensa Libre de hoy. Accionistas de Energuate reclaman daños en la fijación de tarifas eléctricas y cobro del impuesto sobre la renta. Tú que hoy sí leíste las noticias, debo reconocer que hoy no leí noticias, pero o hacía algo de ejercicio o leía las noticias en la mañana. No me daba tiempo para hacer ambas cosas con detalle, así que pido mil disculpas. Solo vi los titulares y leí 2 o 3 cosas internacionales y me fui a hacer un poco de ejercicio, porque si no, después ya no queda la ropa y ya estamos casi que en preconvivios. La noticia del Mundo Económico que fue titular dice que los distribuidoras reclaman por tarifas y tributos. Distribuidoras de energía presentan demandas en contra del Estado de Guatemala por cambios en el pliego tarifario y acciones fiscales en 2017. Reclaman 70 millones. Reclamas IC Power Asia Development, LLC, al Estado en compensación en su arbitraje. Tú leíste la noticia, tú que le sigues más al tema de la energía eléctrica que yo, Jorge, ¿qué opinas al respecto? Que esto ya se veía venir desde hace semanas, si no es que meses. Y es porque los contratos a los que están sujetos las distribuidoras, en este caso de Oxa y de Orsa, que son lo que ahora forman Energuate, y que Energuate como tal ha cambiado de socios ya como 3 veces, que lo han vendido así como 3 veces, y lo han hecho básicamente porque no le han visto futuro al asunto. ¿Y en qué sentido no le han visto futuro?
en todos los problemas que hay de conflictividad aquí en Guatemala. Léase todo lo que ha hecho los de Codeca, de toda la energía que se roban, pues se la roban a Energuate. Y entonces Energuate en la negociación del pliego tarifario de este año pidió que se le incrementara un poco precisamente para compensar esos problemas del robo de energía y todo, y la CNE, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, no accedió, lo que es más, yo creo que hasta lo rebajó. Y entonces, pues básicamente presumo que de ahí es donde sale la demanda, pero repito, eso ya se veía venir desde hace tiempo, desde que tomó esa decisión la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, que por cierto, yo no sé si, ahora salió esta noticia, que repito, ya se veía venir desde hace semanas, no sé si tiene algo que ver con el reemplazo así súbito que dieron la semana pasada, no, hace como 10 días, que hicieron un reemplazo súbito de todos los directores de la CNE, no sé si te enteraste o te recordás, fue hace como unos 10 días, probablemente ya se venía gestando algo de esto y pues ahí están las consecuencias. Y al final, lamentablemente, como siempre, los que terminamos pagando el pato siempre somos los tributarios, porque pase lo que pase aquí, lo más seguro es de que, como están las cosas, yo creo que ellos van a tener chance de ganar esta demanda también. Pero quien tiene que pagar después, no crea usted que es los directores de la CNE o el presidente, Jimmy Morales o Yamatei, que esto ya se va a resolver en su tiempo. No son ellos los que tienen que pagar, es usted y yo los que tenemos. Todas las demandas esas que pierde el gobierno, que casi todas las veces que demandan al gobierno pierde las demandas. Adivine quién paga las multas, adivine quién paga las compensaciones, pues nosotros, no, los tributarios, no los que tomaron las decisiones, que generalmente son pésimas decisiones, que después se tienen que llevar a arbitraje y de que después las perdemos precisamente porque eran pésimas decisiones, y así ha sido toda la vida, ¿no? ¿Se recuerdan cuando justo en el gobierno de Bechara, que lo están mencionando, cuando decidieron lo de FEGUA? Quitar lo de FEGUA, al final... para variar perdimos, bueno sí, el gobierno perdió ese arbitraje, pero quienes pagamos la multa fuimos nosotros los tributarios, no quienes decidieron quitar la concesión. Yo solo quiero mencionar este pedacito hablando de tributarios. Hay también dentro de esta noticia, primer caso tributario. Lilian Elizabeth Nájera Reyes de la PGN dijo que en el caso de Easy Power Asia Development LLC es el primer caso que se conoce contra el Estado por una demanda tributaria y se encuentra en curso. En la exposición de motivos, Easy Power argumenta como antecedentes del arbitraje el inicio de una denuncia penal por la SAT contra varias entidades proveedoras de energía eléctrica por tener indicios que generaban presunción de la comisión de defraudación tributaria por parte de empresas auditadas, lo cual derivado de un plan de fiscalización en el 2016 por parte de la Administración Tributaria para fijar la adecuada precedencia de las amortizaciones de activos intangibles que varias empresas hacían de su liquidación del impuesto sobre la renta. Dentro de las empresas que fueron fiscalizadas están Deorsa y Deoxa, las cuales fueron adquiridas por la entidad Easy Power Asia Development en enero del 2016. La denuncia se fundamenta en el acuerdo entre Guatemala y el gobierno del Estado de Israel para la promoción y protección recíproca de inversiones. O sea que hay también un tema de me estabas fiscalizando, yo solo estoy leyendo la noticia, habrá que ver qué pasa. Y veamos qué sucede. ¿Del tiempo de cuándo fue eso? De FOPA. No sé, porque yo me pasé el fin de semana literalmente. Nuevamente no va a ser FOPA el que va a ir a pagar la multa. Eso también de seguro lo vamos a perder y lo vamos a tener que pagar nosotros los tributarios, no FOPA. Jorge, o sea, perdón, pero hoy ando medio desconectada. Yo me pasé el fin de semana literalmente, tú has visto a ese montón de gatos echando la pereza en algunas fotografías. Pues estaba yo y mis dos gatos roncando y comiendo en mi casa y me desconecté completamente. Necesitaba desconectarme del mundo porque estaba saturada, así que hoy me estoy aterrizando. No sabía que era FOPA, pero será interesante ver qué sucede en esta situación. Sí, en el tiempo de él fue, y no va a ser la única demanda, te cuento, esa es la primera tal vez, pero van a haber muchas demandas y que las va a perder el gobierno, las va a perder la SAT y las vamos a tener que pagar nosotros, porque cometieron abusos y los abusos hay que pagarlos, pero resulta que no los pagan los que cometen los abusos, sino los otros, los tributarios, como siempre. Pero para quitarnos la cólera me voy a ir a comer mi Big Mac de tocino mejor. Ya te convenciste de que sí es Big Mac. Bueno,
un Big Mac tocino y voy a verificar a ver si realmente puedo decir que es un Big Mac o no es un Big Mac si tiene tocino. Yo te puedo decir que para mí sí es un Big Mac, que simplemente le estás agregando tocino. Si hay que probar nuevos alimentos, hay que probar nuevas variedades. En mi caso, lo único que hice el fin de semana fue rascar panza con los gatos y cocinar, que me encanta comer. El tema del Big Mac con tocino, a mí me gustó. Para mí sigue siendo un Big Mac con un sabor distinto. Es como cuando salía esta hamburguesa con aguacate, seguía siendo... no recuerdo. Hamburguesas, eso es lo que con aguacate. Exacto, o sea, perdón, pero para mí sí es un Big Mac. No sé si alguno de nuestros oyentes quiere sumarse a la discusión con Jorge y conmigo. Les prometo que cuando vayamos a comer el Big Mac con tocino, le voy a tomar una foto a Jorge comiéndose el Big Mac con tocino a ver qué dice después. Así es, pero eso lo veremos después. De todo modo, le recomendamos a usted que vaya a probar usted y también usted participe en la discusión de si es o no es un Big Mac, si tiene tocino. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Hacelo fácil. Hacelo en tigo.com.gt. Tigo presenta. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues les voy a hablar acerca de un anuncio que hizo hoy Google, que pueden verlo ahí, que está pasando un video al respecto. ¿Y qué fue lo que anunció Google hoy? Anunció un servicio que se llama Google Play Pass. Y que básicamente es una versión así en Android de lo que anunció hace algunas semanas Apple del Apple Arcade. Y básicamente esto de Google Play Pass es un servicio en el cual usted va a tener acceso a más de 350 aplicaciones y juegos, principalmente juegos y aplicaciones más bien, premium, o sea, de las que son pagadas, pero que precisamente porque usted está en este modelo de suscripción, ahora que se están haciendo básicamente todo, ya todo se está pasando a modelos de suscripción, entonces resulta que con este Google Play Pass usted va a poder tener acceso a todas estas aplicaciones con un solo pago mensual. El primer año, pues sacaron una oferta que el primer año va a tener un costo de $2, $1.99, $2 mensuales durante el primer año. Y el segundo año, a partir del segundo año, pues ya pasa a su precio, que va a ser el precio normal, que va a ser de $5, $4.99, $5 mensuales, ya a partir del segundo año. Pero para variar, es así, están usando la estrategia, es una de las estrategias de mercadeo más utilizadas, por cierto, ustedes lo han visto en todas las, en casi todas las ofertas que le ponen en internet, utilizan esa estrategia. ¿Y cuál es esa estrategia? La de decir, pero tiene solamente de aquí al 10 de octubre para aprovechar esta oferta. Es decir, ese precio de introducción de $1.99 por mensuales durante el primer año, solo está disponible la oferta a partir, desde ahorita, desde hoy hasta el 10 de octubre. A partir del 10 de octubre, pues ya va a tener que pagar la cuota normal, que van a ser $5 mensuales, que casualmente es lo mismo que cobra el Apple Arcade, o sea, los $5 mensuales. Y esto es a lo que está atendiendo ahora muchas de los temas de contenido. Así como están en las aplicaciones de streaming así de video, donde usted paga una cuota mensual y puede ver lo que se le da la gana, como Netflix y ahora todos los que están surgiendo nuevos, pues esto es más o menos lo mismo, solo que con aplicaciones y en particular de juegos. Entonces, el anuncio de hoy de Google Play Pass, y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Hacelo fácil. Hacelo en tigo.com.gt. Tigo presentó.
Y estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacobs. Estamos conversando con Renny Bake y a partir de ahora pues se une a nosotros Juan Fernando Aldana. Con Juan Fernando vamos a conversar un poco con relación al Brexit. ¿Y por qué con Juan Fernando? Pues básicamente porque tiene la experiencia in situ de haber vivido bastante tiempo allá en el Reino Unido cuando todavía era parte de la Unión Europea. Bueno, ahorita todavía sigue, pero ya casi no. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Juan Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Y quisimos invitar a Juan Fernando para hablar un poco precisamente de todo lo que está sucediendo alrededor del Brexit. Y que para algunos aquí les parece algo tan remoto y extraño, pero tarde o temprano nos va a afectar a todos, pienso yo. Bueno, de hecho, por ejemplo, en el caso de Guatemala específicamente, bueno, de Centroamérica específicamente, ya hasta se firmó un tratado así preliminar, un acuerdo de asociación, que básicamente es exactamente lo mismo que se firmó con Europa, solo que pedían, bueno, pues también lo tenemos con Inglaterra por aquello de que se salgan o no se salgan, ¿verdad? Pero, es correcto. pero no es solo esa la implicación que va a tener el Brexit, y por eso le pedimos a Juan Fernando que viniera y nos contara un poco, él que entiende un poco más de eso por haber estado allá. ¿Cómo está el relajo? Porque sigue siendo un relajo, o sea, yo sigo las noticias todos los días y cada día hay una nueva sorpresa ahí en esa cosa. No, mira, es fascinante lo que está sucediendo, realmente fascinante. Ahorita a estas alturas puede ser de que no haya Brexit, ¿verdad? Hay un movimiento importante en el Parlamento de Inglaterra y Reino Unido para posiblemente frenar el proceso de Brexit, porque el último acontecimiento, imagino que ya lo conocen, Boris Johnson fue electo por su partido como el líder de los conservadores, y él prácticamente propone salirse el 31 de octubre con o sin acuerdo con Europa. O sea, pase lo que pase, así les digo. Pase lo que pase, entonces él quiere salirse, pase lo que pase. Y muchos parlamentarios se oponen a esa posición, inclusive parlamentarios que estuvieron a favor de Brexit. No quieren salirse sin un acuerdo, ¿verdad? Incluso tal vez para los que no lo sepan, este Boris Johnson fue uno de los que lideró a destiempo, pero fue uno de los que lideró el tema cuando se hizo el referéndum para ver si se iban o no se iban del Brexit, ¿verdad? Que por cierto lo recomiendo, la película esa de en Netflix, creo que la se llama Brexit, me parece, sí, y es muy buena, con Benedict Cumberbatch. Sí, realmente muy buena. Es interesante. Ellos básicamente lo plantean en la película como el tema del uso del Big Data para objetivos políticos. Y en efecto, pues eso es lo que se ve en la película. Pero en eso te cuentan toda la trama de todo lo que se estaba dando ahí tras bambalinas, ¿no? No, está súper bien, porque uno puede estar a favor o en contra del Brexit. Y en Inglaterra viviendo en ese momento, porque todavía estaba allá cuando fue el voto. Todavía me tocó votar, inclusive. ¿Estabas allá? Sí, estaba allá, correcto. ¿Y sos ciudadano o qué? ¿O cualquiera? Sí, vota? sí, me convertí ciudadano por el periodo de tiempo que estuve allá. Me dio la oportunidad de hacer ese proceso y voté, ¿verdad? En el Brexit. No te vamos a preguntar por qué votaste. Bueno, no te vamos a preguntar cómo votaste, ¿no? Pero hay que recordar que el tema del Brexit estuvo cabeza con cabeza, 50 casi que era 52, mitad y mitad. 52-48. Era 52-48, era cabeza con cabeza. Para los que no recuerdan o no le daban seguimiento a esa votación, inicialmente el tema del Brexit, los que estaban a favor de la Unión Europea lo miraban como, no, esto no va a pasar. Las encuestas iban, gente va a decir no a salir, no al Brexit, hasta en las últimas 2-3 semanas que literalmente le dieron cara vuelta a la situación. Y cuando salió el resultado fue una sorpresa para muchos, fue casi 50-50, o sea, fue 51 punto algo con 48 punto algo, era 52-48. Sí. No, así es, y realmente porque puede tener avenidas de oportunidad el proceso de Brexit, y uno puede visualizar una ruta en donde a Gran Bretaña le vaya mejor en el futuro, pero eso no está claro ahorita, y el Brexit no se dio precisamente por eso. La gente que votó por Brexit, en una gran mayoría, estaban votando para que ya no llegara tanto inmigrante al Reino Unido,
¿vale? Entonces eso es importante reconocerlo, porque yo sé que hay voces a favor del Brexit en contra de la burocracia de la Unión Europea, ¿verdad? Que eso y son puntos muy válidos. Pero la realidad es de que la voz de la gente no fue en contra de una burocracia necesariamente, y no fue necesariamente a favor de un libre mercado como tal, fue más en contra de tanto flujo migratorio que venía particularmente de Polonia. Ese tema cabal, el Brexit se dio poco después que se miraron esas columnas de migrantes de, digamos, de Siria llegando a la Unión Europea buscando refugio. Eso estaba mucho en la mente de las personas. Ya habían quejas de tanto migrante de la Unión Europea llegando a Inglaterra, pidiendo automáticamente como que vivir de recibir ciertos apoyos de los ingleses porque eran de la Unión Europea. Y ya había un cierto hartazgo, porque yo he pasado por ahí un par de veces en Inglaterra y la gente estaba medio harta de tanto migrante que estaba llegando, que muchos a trabajar, otros a vivir del welfare inglés, que es muy bueno. Y cuando se sumó a ver esas columnas de sirios llegando a la Unión Europea, más de 1 millón, y comenzó la discusión en la Unión Europea, para ponernos en contexto, del momento en que las personas votaron, cuando comenzó la discusión, bueno, ¿y qué vamos a hacer con la distribución de todos estos migrantes? ¿Están viniendo más? Ahí fue como el acabose y comenzó el movimiento salgámonos. Pero básicamente era un movimiento en contra de seguir recibiendo órdenes de Bruselas, de estar recibiendo migrantes de otras partes del mundo, que en muchas situaciones no se adaptaban al sistema o a la cultura inglesa. Fue un voto muy emocional. Nunca nadie, como me dijo Ali, no estábamos en contra de vender nuestros productos ni de la movilidad entre nosotros. El tema es que ya no queremos que nos estén mandando más migrantes a los cuales tengamos que mantener. Así eran las discusiones que habían en los chats y esa era la sensación cuando fue la votación 52-48. Y ese fue un tema medular, ¿verdad? El tema de la migración hacia Gran Bretaña, y eso fue gran parte por la cual no me gustó ese proceso, ¿verdad? En cuanto a cómo se manejó la campaña de los pro-Brexit, era muy negativa ante ese tema, cuando realmente la teoría económica te dice que la movilidad de personas es eficiente, ¿verdad? La movilidad de la fuerza laboral es eficiente para el proceso económico, debería ser fomentada. Pero fue muy emocional, y lo que hablas de la movilidad fue un tema de negociación medular, porque Europa siempre le dijo a Inglaterra desde el primer día, me recuerdo, le dice, mira, ok, vas a hacer el Brexit, pero recuérdate que aquí, si querés que los bienes y servicios fluyan, ¿verdad? Y el capital, también tienen que fluir las personas. Porque ¿qué queremos en las 4 libertades, le llaman ellos? En la libertad de movimiento de bienes, libertad de movimiento de servicios, libertad de movimiento de capital y la libertad de movimiento de personas. Entonces, si vas a limitar el movimiento de personas, te vamos a limitar el resto, ¿verdad? Y esa es la negociación que se tiene. Y lo más interesante, Jorge, es de que el tema que está ahorita causando el gran problema en Brexit, nadie lo visualizó en su momento, que es Irlanda, ¿verdad? Nadie lo visualizó. Porque, y te explico. Y explícanos, porque esa parte de Irlanda cuesta un poco entenderla, uno aquí a 8.000 kilómetros de distancia. No, mira, te explico. El ente político que se está saliendo de la Unión Europea es el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Ese es su nombre completo. Que es Inglaterra, correcto, Escocia e Irlanda del Norte. Gales. Gales también se me olvida. Irlanda del Norte. Entonces, Escocia, Inglaterra y Gales son parte de la misma isla, ¿verdad? Geográficamente. O sea, esas son las 3 divisiones de la isla que conocemos como Inglaterra. Correcto, pero realmente son 3 países que están en esa isla. Pero son 3 países son 3 países que están anexados, que están unidos, que son una federación. Son un Reino Unido. Así ellos se identifican como un Reino Unido, pero es bien interesante porque si vos seguís fútbol, el equipo de Escocia es su propio equipo en el Mundial, y ahí sí es Inglaterra.
pero cuando van a competir a las Olimpiadas es Team GB, que es Great Britain, ¿verdad? Entonces, ellos mismos tienen cierta confusión, las leyes son muy parecidas en aspectos generales en los 4 países, pero también hay leyes locales y hay parlamentos locales. Bueno, por eso te preguntaba si era como una federación, como es Estados Unidos, que es una federación de estados, y donde los estados tienen su propia legislación y aparte está la legislación federal, ¿no? Sería la analogía más cercana, ¿verdad? Pero en este hay cuatro, si quieres verlo así, estados o países, y el cuarto, que es Irlanda del Norte, es parte de otra isla, la isla de Irlanda, que comparte con la República de Irlanda, ¿verdad? Que en el siglo XX tuvieron problemas importantes porque los protestantes que estaban en Irlanda del Norte no eran compatibles, había mucha belicosidad con la población católica de la República, y hubo guerras, ¿verdad? Fue una guerra de 30 años que se firmó la paz en los 90s, en el Good Friday Agreement, que le llaman, y el problema que genera ahorita para estas discusiones del Brexit es que ¿qué necesitas para poder hacer inspecciones en aduanas? Físicamente necesitas una aduana, que hoy no existe en Irlanda. La discusión, es completamente libre. La discusión es, que le doy un poco de seguimiento en las noticias para poner en el contexto a nuestros oyentes, es la principal discusión o la principal pelea entre, digamos, el Reino Unido y los negociadores de la Unión Europea es: vamos a poner barreras entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. O sea, y los irlandeses dicen: no, nunca, jamás. O sea, esa es una discusión. Porque se recuerdan del periodo de guerra que tuvieron. Eso es una discusión. ¿Los irlandeses en general o los irlandeses de Irlanda o los irlandeses del norte? Te diría que ni los irlandeses, ni los ingleses, ni los europeos quieren poner una barrera física, porque se recuerdan de ese conflicto y que fue muy serio. O sea, hubieron bombas, se murió muchísima gente, ¿verdad? Entonces nadie quiere regresar a esa o de alguna forma poner en riesgo la armonía que existe hoy entre Irlanda del Norte y la República. Entonces, y poniendo una barrera física, lo ven como algo inaceptable. Ninguno de los lados, ni los irlandeses, ni en Londres, y si todos lo ven mal, ¿cuál es el problema? Que cómo vas a tener cómo vas a tener tarifas e impuestos y no tener aduanas. Porque si el problema son las tarifas. El problema son los aranceles. No estoy de acuerdo con vos en eso, pero lo que le dice la Unión Europea a Inglaterra, los aranceles, ya se resuelve el problema. Es si querés la libertad de bienes y servicios y capital, tienes que dar la movilidad de personas. Inglaterra dice no. Entonces, entonces vamos a negociar algunas tarifas. Entonces tienen que haber ahora inspecciones, que es lamentable, porque hoy en día no hay ninguna inspección en lo absoluto entre el Reino Unido y Europa. Pero si tienen que haber ahora inspecciones, tienen que haber un lugar físico donde inspeccionar, ¿verdad? Y no hay problema entre Francia y Inglaterra, o Francia y Escocia, o Gales, porque ahí lo separa un mar. Entonces, bueno, cuando llegue al puerto, ahí se verifican las mercancías. Pero el problema es en Irlanda, porque la República sigue siendo parte de la Unión Europea, va a recibir los barcos sin ninguna inspección, y si no hay una barrera física entre la República y Irlanda del Norte, esos barcos pueden ir perfectamente a Irlanda del Norte y después inclusive Irlanda del Norte a la isla de Inglaterra sin inspección. Entonces eso, y es más, digo, Jorge, en el acuerdo que se pasó al Parlamento, no solucionan ese problema y simplemente dicen, bueno, ¿saben qué? Lo vamos a pensar y pensémoslo por otros 2 años. Y existe una cláusula que se llama el backstop, que ha sido muy criticada, porque básicamente lo que dice este backstop es: si no llegan a un acuerdo en esos 2 años, entonces todo se revierte a como está hoy, las reglas de comercio, las reglas de la unión aduanera. Y básicamente Inglaterra estaría en la posición en donde tiene que seguir con todas las reglas de la Unión Europea, pero sin voto, ¿verdad? Si no llega a un acuerdo. Pero es probable, si no han logrado un acuerdo en 2 años, que no lleguen a un acuerdo en el futuro. Entonces, eso es lo que tiene amarrado realmente el proceso. Eso es un tema que tal vez lo pudiéramos ver, está del otro lado del Atlántico, ¿cómo nos puede afectar? Nos afecta muchísimo. Por ejemplo, en la parte comercial, nuestras exportaciones, café, muchos berries,
parte de frutas frescas van a Europa. Mucho de eso entra por el puerto de no Rotterdam, sino, o sea, entra por ejemplo a Rotterdam, no es el puerto en el que entra, pero entra a Rotterdam y ahí libre de barreras se distribuye por toda la Unión Europea. Miel, también estamos mandando berries para el Reino Unido, entonces entra un poco como la discusión que puede llegar a afectarnos. Pero también está sentando ciertos precedentes y está llamando la atención. La Unión Europea tiene una discusión interna impresionante, nadie sabe qué va a salir de ese camello que hicieron un montón de burócratas de Bruselas, que está de una u otra forma afectando a las personas, no solo en Inglaterra, sino en varios países, especialmente de los fundadores de la Unión Europea. La sensación de estamos hartos de estar perdiendo independencia y que vengan los burócratas de los funcionarios de Bruselas a decirnos qué hacer, y hasta que tenemos que aceptar un X número de migrantes de otros países y tenemos que mantenerlos sin que nosotros estemos de acuerdo y que estamos perdiendo independencia en nuestras decisiones. Ha sido un tema que va avanzando, eso está alimentando ciertos movimientos como Le Pen en Francia, como Salvini en Italia. En España la discusión es, miren, porque hay que pensar, digamos, Inglaterra es un lugar sumamente frío, muchos retirados ingleses se van a vivir a Portugal y España por razones de clima y porque es más barato, especialmente en la época del invierno. Y la discusión es, bueno, ¿y qué vamos a hacer con todos estos ingleses que se venían o que viven en España o Portugal, se venían a vivir 6 meses con todo y el perro? Bueno, ¿y qué vamos a hacer si vamos a parar la libre movilidad? Por el otro lado, hay un montón de europeos que viven en Reino Unido, muchos de ellos por décadas, muchos casados, pero nunca arreglaron los papeles, y la discusión en el día a día era, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el trámite? ¿Cuál va a ser las reglas para que me den papeles de residencia en Inglaterra? Cosas prácticas que afectan sentido, a la gente en el día a día, que pueden cambiar una vida. En ese sentido, lograron acuerdos, me parece. Ya la gente que vivía en Inglaterra, se les aseguró, los europeos que vivían en Inglaterra, se les aseguró que podían seguir viviendo ahí sin ningún problema, ¿verdad? O sea, los que estaban ahí en un momento en el tiempo, ¿verdad? O sea, a futuro ya van a haber más controles. Y eso es, como decías, cómo nos afectaba, que ahorita está todo este tema de la migración hacia Estados Unidos y otros movimientos en otras partes del mundo. Es un debate, ¿verdad? Yo creo que Brexit nos vino a perjudicar de alguna forma en ese debate, porque se está tomando posiciones que lamentablemente uno dice, bueno, pero eso no tiene nada que ver con lo que pasa en Estados Unidos. Pero la realidad es de que, o en Guatemala, la realidad es de que en la guerra o en la batalla de ideas, ¿verdad, Jorge? Que siempre estamos nosotros viendo el tema de ideas, uno puede ver el Brexit, bueno, como algo muy positivo, porque se está tratando de sacar de la burocracia de Bruselas y se puede vender de esa forma, y va a ser un Hong Kong en Europa, ¿verdad? Yo he escuchado eso un par de veces, pero también tiene un costo, ¿verdad? Y el costo fue que la realidad es que el pueblo inglés no votó por eso. Tal vez es la visión de algunos parlamentarios y de algunos líderes. El pueblo inglés votó más que todo para frenar el flujo migratorio, y eso responde también a una tendencia más amplia que no me parece tan positiva. Entonces, y en cuanto a los burócratas de Bruselas que les están dando reglas, yo siempre he seguido, desde que vivía allá en el 2006, viví 10 años allá de 2006 a 2016, y cada 15 días hay un proceso que se llama Prime Minister's Questions, preguntas al primer ministro, ¿verdad? Que son buenísimos, ¿no? Son excelentes, y les los recomiendo, están en YouTube y los pueden ver cada 15 días. Y básicamente que el primer ministro llega al Parlamento y contesta preguntas. Y se agarran a cuentazos casi. Exacto, pero son bastante civilizados, o sea, se gritan y todo, y hay al estilo inglés. Al estilo inglés, un debate muy, sí, es al estilo inglés, porque siempre hablan de amigo, y es que mi amigo dijo, y realmente el amigo lo que está haciendo lo está insultando, pero así igual se refieren al amigo. Y yo escuché esos debates por más de 10 años, consistentemente, y en lo que era política de salud, política de impuestos, política económica, inclusive política exterior en cuanto a guerras, ¿verdad? Nunca escuché a un primer ministro, inclusive a un parlamentario, decir, esto no lo podemos hacer porque no nos lo permite Bruselas.
realmente tienen una amplia gama en política doméstica y comercial. Las instituciones en Bruselas tienen una injerencia en lo que es justicia, y especialmente cuando son arbitrajes comerciales, etcétera. Pero no es una injerencia importante en cuanto a política interna. Es más, Inglaterra tiene una de las tasas de impuesto más bajas de toda la Unión Europea. O sea, estamos teniendo esta discusión el otro día con un amigo, y le digo que aquí me dicen los impuestos en Guatemala son muy bajos. Yo le digo, bueno, mira, el impuesto a las ganancias en Guatemala son 25%, y en Inglaterra es 19%, y en Irlanda es 12.5%. O sea, no son altos. O sea, en Guatemala, perdón, son altos, no son bajos los impuestos a las empresas. De hecho, el promedio de la OCDE, la base tributaria. De hecho, el promedio de la OCDE ahorita ya está alrededor de 20 o 19%. El promedio en todos los países ricos, ¿verdad? Y nosotros que somos el país pobre, tenemos impuestos más altos. Impuestos del 25%. El problema es de que aquí la mayoría de empresas son informales, hay muy poca base tributaria, entonces los que sí pagan un porcentaje alto, ¿verdad? Pero no es de que los impuestos como tasa impositiva sean bajos. Eso es falso, y eso solo requiere de un search en Google y uno lo encuentra la información, ¿verdad? Juan Fernando, tenemos que ir a una pausa, pero me gustaría que cuando regresemos hablemos un poco de lo que está sucediendo ahorita, o sea, así el día a día, si querés, y lo que falta de aquí al 31 de octubre. Los próximos pasos. Sí, y con base en esos 10 años que estuviste siguiendo los debates parlamentarios, ¿cuál es tu visión o cuál es tu previsión en este caso de qué pueda suceder en estas 5 semanas que faltan para el 31 de octubre, ¿verdad? Pero antes de eso vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Estamos de regreso en su programa Todo a Pulmón. Aquí seguimos con el debate con Renny de si es Big Mac o no es Big Mac, si tiene tocino. Ya hasta se metieron algunos de nuestros radioescuchas. Dice Carlos Pérez, no es Big Mac. Dice Carlos Pérez, yo estoy de acuerdo, no es Big Mac. Si es así le empiezan a poner otras cosas, pero todavía voy a probarla antes de dar mi veredicto, aunque Renny dice que no importa que le pongan, sigue siendo una Big Mac. Yo digo que es Big Mac. Igual les prometo que le vamos a tomar foto a Jorge el día que esté probando la Big Mac, entonces él va a poner su veredicto y lo vamos a subir a las redes. Así es, y si usted quiere participar también en esta discusión, pues no tiene nada más que ir a un McDonald's y pedir la Big Mac tocino, o pedirla a domicilio, que también se la pueden enviar. Y estamos de regreso en su programa Todo Pulmón, conversando con Renny Bake y Juan Fernando Aldana con relación al Brexit. Y antes de irnos a la pausa, yo le decía a Juan Fernando que ya en este último segmento pues nos gustaría hablar un poco sobre qué es lo que está pasando actualmente, qué va a pasar en las próximas 5 semanas y qué considera él que puede pasar. Yo cuando hablo de este tema siempre me gusta hacer la salvedad de que, si bien es cierto, yo soy de los que mencionaste por ahí de que no estoy muy de acuerdo casi nunca con la burocracia de Bruselas, sí le hallo un valor muy importante a la Unión Europea, y es de que fue la única forma de apaciguar los ánimos en la región que ha sido la región más violenta de toda la historia. Les recuerdo que casi todas las guerras, incluyendo las 2 guerras mundiales, fueron ahí en Europa. Y o sea, es una de las regiones más violentas, bueno, es la región más violenta que ha habido a lo largo de toda la historia y hasta muy recientemente, y fue precisamente a través de la Unión Europea que se lograron más o menos calmar un poco los ánimos. Y mi preocupación en ese sentido es de que a raíz del Brexit pueden surgir otra serie de conflictos que están ahí un poco bajo de agua, pero que ahí están, o sea, hasta en la misma Holanda. No están tan bajo de agua. No, cabal el día sábado se celebró en Holanda
el 75 aniversario de la Operación Market Garden, que fue un intento de los aliados de acelerar la caída de Alemania y reducir el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. No fue exitosa, fue un invierno terrible, pero ayer el fin de semana cabal se estaba celebrando eso con paracaidistas, hablando de los canadienses, de los ingleses que habían llegado a rescatarlos de los estadounidenses, etcétera. En Europa, sí, la Unión Europea fue pensada precisamente para buscar integrar a la región y evitar otra guerra. Ha funcionado 2 generaciones a mi criterio, desde 1955 hasta más o menos el 2010, que de una u otra forma han ido apaciguando los ánimos, integrando a las personas. Incluso fue un esquema que no fue solamente integración de mercado, sino integración cultural. Por ejemplo, las becas Erasmus, que permitía la movilidad de un muchacho para estudiar de un lado a otro lado de Europa para ir generando lazos de amistad. Pero obviamente ciertas situaciones que en muchas cosas no son ni siquiera de la propia Europa, sino por ejemplo el tema de la migración extraterritorial ha generado muchos problemas y está alimentando muchos ánimos nacionalistas en España, en Italia, en Polonia, en Hungría, en Holanda, en Alemania. No voy a entrar a decir si son o no son, que si xenófobos o qué, sino que básicamente ha hecho la gente como ya demasiado, soltamos nuestra independencia y estas cosas que no queremos. Pero realmente a mi criterio personal, y solo hablar mucha chismografía con algunos de mis parientes en Holanda, entonces tal vez tengo una visión de ellos. Ni yo sabía, pero hoy estaba entre 2 europeos aquí. Lo que ha generado mucha tensión es esa migración extraterritorial, porque llegan a Europa y por el sistema de ayudas sociales, básicamente hay áreas en Francia donde las personas que son como guetos, la gente no trabaja y vive del Estado francés, y eso genera muchas tensiones dentro de los ciudadanos que sí están trabajando y están pagando impuestos, y entonces comienza a generar esa animadversión. No sé cómo lo mira nuestro invitado, pero en muchos lugares la Unión Europea ha funcionado 2 generaciones y ahora están entrando a un proceso que tienen que reformularse completamente, desde la parte de migración hasta la parte de cómo competir con el resto del mundo y seguir siendo influyentes, hasta la parte del invierno demográfico que tienen. En España tienen muchísimos problemas similares, 1.6 niños por cada mujer, que no es ni el 2.1 de reemplazo poblacional. El tema de Vox, que es un partido de derecha en España que surge de la nada y de una u otra forma está agrupando movimiento de Le Pen en Francia, Salvini en Italia, y en Inglaterra Boris Johnson es de una u otra forma el ejemplo de esa situación. Boris, que cuando llega a los platos de televisión se despeina, porque su marca registrada es tener el pelo despeinado. Y hay unos videos de lo más divertidos, llega muy bien peinado y cuando va a salir en la televisión se despeina para salir con su marca registrada. Nuestro invitado se ríe. ¿Qué opinas al respecto? No, mira, ahí mencionaste muchos temas. Tal vez solo resaltar algunos. Yo estoy de acuerdo que ese nacionalismo que está surgiendo en varios países, incluyendo Estados Unidos y muchos de Europa, no es una tendencia positiva, ¿verdad? Responde sí a flujos migratorios tal vez muy rápido, ¿verdad? Puede ser ese el caso, pero desde un punto de vista económico, realmente ese flujo de migración es muy positivo. Lo malo es de que uno no puede tener una institución o instituciones de beneficencia del Estado y permitir alto flujo migratorio. Es que ningún país va a aguantar, por muy rico que sea. Que conste que el problema es el Estado benefactor. Correcto, si uno no puede tener un Estado benefactor. No la migración. Y al mismo tiempo decir, bueno, todos son bienvenidos, porque es incompatible. La realidad te choca y no hay suficientes doctores, no hay suficientes escuelas para todos y no bueno, ya el sistema no aguanta.
La economía es como administrar lo escaso, ¿verdad? Entonces, pero si uno no tiene ese estado benefactor y permite el flujo migratorio, la gente va hacia donde hay trabajo, ¿verdad? Y si consigue trabajo se queda ahí, y si no se va a otro lugar. Pero si va a un lugar porque me regalan todo, bueno, claro, ahí se quedan. Entonces no es compatible. Entonces ahí es donde los demócratas a veces en Estados Unidos están fallando, porque promueven un estado benefactor y al mismo tiempo promueven una política de fronteras abiertas. Eso no es compatible. Ningún país, ni el gigante que es Estados Unidos, va a aguantar, ¿verdad? Y eso yo vuelvo a remarcar que fue el detonante para que las personas en Inglaterra salieran a votar a favor del Brexit. O sea, el estado benefactor con la mezcla de flujos enormes, flujos migratorios de otras partes, de una u otra forma atraídos por el estado benefactor. Ojo, eso fue lo que la gente, eso fue, exacto, eso fue el detonante cuando uno se pone a leer los artículos y las lo noticias. Que no les gusta es pagárselo a los demás. Exactamente, porque la salud pública ya es completamente gratis y se le está poniendo mucha presión por tanto flujo migratorio y ya no les gusta hacer tanta cola, ¿verdad? Y ahí fue como el detonante. O sea, los ingleses no votaron, o sea, o los ciudadanos de Reino Unido, ellos no votaron por barreras al comercio o barreras a movilidad de ir a hacer turismo o barreras a los temas de servicios. Ellos votaron porque ya no querían más migrantes llegando a vivir del estado benefactor, para ponerlo en dos planos. Y hay un tema que no hay que dejar fuera, que es la City de Londres, el centro financiero, uno de los grandes centros financieros mundiales. Una parte de eso se está yendo fuera, derivado del Brexit, o sea, fuera de Inglaterra o del Reino Unido, se están yendo, que si la discusión que si se van a Holanda, que si la discusión que si se van a Alemania. ¿Cómo lo ves? Porque estás hablando de una institución financiera de siglos. La City de Londres es la City de Londres. Sí, Londres como centro financiero en Europa es el más importante por mucho y en el mundo es el segundo solo atrás de Nueva York. Entonces es un centro financiero realmente importante que emplea a miles de personas. Y una vez se anunció el Brexit, y yo lo sé porque tengo colegas que trabajan en bancos, los bancos empezaron a hacer planes de contingencia para que este proceso no interrumpiera con sus operaciones. Porque hablamos de las movilidades o las libertades que se tenía. Una de ellas era de servicios, que antes de ese proceso estaba garantizado que uno podía prestar servicios desde Londres hacia el continente sin ningún problema. Pero eso se interrumpe ahora. Pero los bancos y muchas de estas instituciones no van a esperar al acuerdo que se llegue. Desde el momento que se anunció empezaron a hacer planes y muchos equipos enteros de analistas, de individuos, de equipos, se han ido principalmente a Alemania, ¿verdad? Porque es otro gran centro financiero, Frankfurt, entre otras Múnich, ciudades. Frankfurt, sí. Múnich, exactamente. Entonces, ya muchas empresas se han anticipado, ¿verdad? Otras tal vez no pueden anticiparse y están esperando a ver lo que sucede y se van a tener que adaptar a las nuevas reglas. Pero vamos nuevamente, o sea, lo que hablamos, ¿verdad, Jorge? En cuanto a certeza jurídica, los negocios, de lo que más valoran es certeza a futuro, porque muchas inversiones se recuperan en muchísimos años. Hay inversiones que se recuperan en 10, 15 años, ¿verdad? Entonces necesitan de esa estabilidad, esa continuidad. No es tan fácil mover una fábrica de Londres a Francia. Sí, un equipo de analistas financieros, relativamente fácil, ¿verdad? Entonces los bancos la tienen en ese sentido menos complicado que la industria, ¿verdad? Pero sí, ese cambio ya se empezó a dar y es lamentable, porque puede ser, y vamos regresando a tu pregunta de cuáles son los próximos pasos. Ya nos quedan pocos minutos. ¿Cuál es tu quiniela? ¿Cuál es tu apuesta? Sí, mira, ahorita realmente todo está sobre la mesa. Puede ser inclusive que se reverse el Brexit, ¿verdad? ¿Qué tendría que pasar para que se reverse? ¿Tiene que haber otro referéndum? Probablemente sí, pero ya el partido opositor más grande, que es el Partido Laborista, es más, hoy están en una conferencia en donde puede ser que su política sea reversar el Brexit abiertamente, cosa que no habían hecho en estos últimos 2 años, pero ya están viendo que puede ser una estrategia y una táctica ganadora, porque muchos de ellos no son tampoco fanáticos de Europa, y muchos de ellos son Brexit, pero, o sea, no se divide por partido. No es partidaria la cosa. No es partidaria. O sea, hay conservadores a favor y en contra del Brexit. Correcto. Y hay laboristas a favor y en contra del Brexit. El mismo David Cameron, que fue el que puso el referéndum, él fue de los líderes de Remain, de que se quedara, que no se salieran de la Unión Europea. Entonces sí, no es partidista, responde a otras motivaciones,
Y puede ser, y lo que tendría que pasar, básicamente el 31 de octubre es la siguiente fecha importante, porque ahí se acaba la última extensión que se hizo para llegar a un acuerdo. El 31 de octubre pueden pasar dos cosas. Una, que lleguen a un acuerdo con la Unión Europea y el Parlamento lo acepte ese acuerdo, porque ya habían llegado a un acuerdo pero fue rechazado. Entonces puede ser de que lleguen a un acuerdo y se acepte, entonces el 31 tendríamos un Brexit con un acuerdo, ¿verdad? La otra opción viable, me parece, es de que se extienda el periodo de 31 de octubre a 31 de diciembre, por decir una fecha, ¿verdad? Esa Boris Johnson ha dicho que no quiere extenderla, puede ser una táctica de negociación, pero para estar seguros, el Parlamento la semana pasada, o hace 2 semanas más bien, votaron para que no se pudiera salir Inglaterra sin acuerdo. Y eso fue fundamental, ¿verdad? Porque el mismo Parlamento le dijo a Boris Johnson, si no llegamos a un acuerdo el 31 de octubre, no vas a poder sacarnos de la Unión Europea. Y a todos los conservadores que votaron a favor de esa moción, que fueron varios, fueron más de 30, los echaron del partido. El Partido Conservador ahora ya no tiene mayoría. O sea, en principio debería de llamar a elecciones. Es más, probablemente lo va a hacer. Entonces van a llamar a elecciones tempranas para una nueva contienda, en donde el Brexit probablemente sería uno de los temas más medulares, diría yo. ¿Y Ojo, o sea, uno de los que echó el Partido Conservador es un nieto de Winston Churchill. Así es. O sea, es bien interesante. No, muchas figuras de mucha trayectoria política. O sea, fue tremendo eso. Y realmente por eso te digo que es un proceso muy dinámico. El mismo speaker ya va a renunciar, ¿verdad? Porque no está de acuerdo en la forma que se ha manejado este gobierno, porque suspendió Parlamento por varias semanas, lo cual muchos opinaron que era usual si no estuviera el tema de Brexit, porque cuando entra un nuevo gobierno, le acaba de entrar, es usual que se haga lo que se llama un Queen's Speech, en donde la reina hace básicamente un discurso, ¿verdad?, dándole la bienvenida al nuevo primer ministro y estableciendo ciertas políticas que el primer ministro va a implementar. Los opositores de Boris Johnson dijeron, no, suspender el Parlamento en este momento es una táctica para que no podamos bloquear Brexit. Pero lo que nunca contó Boris Johnson es de que lo hicieron de todos modos, bloquearon porque efectivamente pasaron esta moción previo al receso del Parlamento. ¿Y de quién depende en este momento el Brexit? Porque decís, bueno, si no se lo llega a un acuerdo, entonces no se pueden salir. O sea, pero eso lo dijo el Parlamento inglés, no el Parlamento Europeo. ¿Qué pasa? O sea, el Parlamento Europeo sí podría decir en esa asociación que tienen el 17 de octubre, pues... no, los europeos ya en la mente de ellos ya negociaron un acuerdo y están contentos con ese acuerdo. El problema es el Parlamento inglés, que no está contento con muchas cláusulas. Una de las cláusulas es que Gran Bretaña o Reino Unido tiene que pagar 40 y pico mil millones de... Sí, tiene que pagar como el divorcio. Exacto, el divorcio. Sí, era así como de euros o de libras esterlinas, no recuerdo la moneda. Era así como, no, es demasiado dinero, era parte de... No voy a pagar el divorcio. Hay algo de eso, aunque te digo que básicamente el tema medular es Irlanda, como ya lo mencionamos, ¿verdad? Entonces no hay una solución viable de Irlanda todavía, y eso la misma Unión Europea le ha dicho a Boris, bueno, propone qué se puede hacer respecto a este problema. Nosotros ya resolvimos algo con el antiguo gobierno de Theresa May y llegamos a este backstop, que ya lo discutimos, y no vemos otra opción viable en este momento. Y en esas están. Ahorita han de estar discutiendo este mismo tema en algún lugar en Europa, ¿no? ¿Y hay alguna posibilidad de un rompimiento del Reino Unido? Porque yo me recuerdo cuando fue el Brexit, los de Escocia ese mismo día dijeron, bueno, pues pero nosotros no nos queremos ir de la Unión Europea, entonces ahora volvamos otra vez a votar para separarnos de la... Esa puede ser el tema de otra conversación, porque ya ahí se complican muchísimo más. Pero estoy de acuerdo que en Escocia me parece que el voto fue 60-40 a favor de quedarse en la Unión Europea. Los escoceses querían quedarse, y eso es otro tema, porque hay que recordar que los escoceses, usted quiere ofender a un escocés, dígale que es inglés. Sí. O sea, eso es un tema que viene de siglos,
y esa es otra situación completamente distinta. Habrá que ver qué nos depara las próximas semanas y meses y años, pero se nos está acabando el tiempo. ¿Algo que quieras Muchas agregar? gracias. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Siempre es un gusto para hablar de estos temas. Entonces te tenemos que invitar otro día para hablar acerca de el Reino Unido, ya solo por favor, como tal, porque sí, la verdad que es interesante. Recordemos de que hace, ¿qué? 2 años, no, fue hace, ¿qué? Como 4 años fue que hubo un voto para ver si se separaban de Inglaterra a Escocia, ¿verdad? Es correcto. Y me recuerdo que hasta llegó ¿cómo se llama el actor, el de James Bond? Sean Connery, y hasta hizo su carta ahí diciendo de por qué tenían que votar a favor de separarse, ¿no? Y que al final no se logró, pero no, tampoco estuvo muy lejos de... No estuvo muy lejos, tienes razón, estuvo cerca, empezó a 55, 45 por ahí, o sea, sí. Entonces, si esto se da, Brexit se da, puede ser que Escocia busque nuevamente separarse, pero ahí entran otros temas más geopolíticos porque es mucho más complejo y ahí Europa puede tomar una posición muy dracónica hacia Escocia porque tiene otras... Sí, porque está el problema de Barcelona, ¿verdad? Entonces correcto, ya entiendo que ya pusieron un lineamiento de que si alguien que es ahorita forma parte de un país de la Unión Europea se sale de ese país, también se queda fuera de la Unión Europea. Y se va a la cola de la negociación. Es como, te saliste, no es que automáticamente, no, te vas a la cola. Hay un montón que están negociando con nosotros y hasta que terminemos con ellos comenzamos a negociar contigo. Y el tema de Turquía y la Unión Europea es de décadas que nunca se le han logrado poner de acuerdo. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Juan Fernando, por haber estado con nosotros, y a todos ustedes esperemos que les haya interesado este tema que, repito, para muchos podrá parecer muy lejano, pero realmente estamos viviendo épocas interesantes en todo el mundo, ¿verdad? Y pues es importante de que nosotros estemos enterados por lo menos de tener las generalidades de lo que está sucediendo, porque en más de alguna cosa nos va a afectar todo esto que está pasando, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en el Oriente Cercano, lo que está pasando con China, pues todo, querramos o no, nos afecta. Probablemente en algunos casos más, en otros menos, pero al final estamos en un mundo interconectado y todo lo que sucede nos afecta, especialmente este tipo de cosas. Gracias, Juan Fernando, por haber estado con nosotros. Gracias, Reni. Muchas gracias. Los vemos mañana, o espero que estemos por acá el día de mañana a las 12. Así es, y a todos ustedes pues les agradecemos su sintonía y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. A las 6 de la tarde viene María Dolores en Contravía PM, a las 7 estaremos con María Dolores en Más Negocios. Mañana a las 6 de la mañana estarán Estuardo Zapeta y Juan Francisco Rodríguez en Contravía AM, y en todo pulmón nos volvemos a escuchar mañana al mediodía, y mientras tanto pues pasen una muy feliz tarde. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.